todavía, pero ahí se van sumando. No quiero perder mucho tiempo por el tema de las indicaciones del parcial, etcétera, etcétera. Así que, en todo caso, lo que vamos a hacer, yo ya estoy grabando, si nos quedamos con poco tiempo, si, digamos, y no puedo repetir al final de la clase las indicaciones o las cuestiones de consultas del parcial, de última está grabado este principio, para que lo vean siempre, para que lo puedan ver por YouTube. ¿Vieron las, pregunta número 1, ¿vieron las indicaciones del parcial? ¿Sí? Paula, sí. ¿El resto? Valeria, sí, lo vieron. ¿Alguna duda respecto de la dinámica? Sí. ¿Alguien no la vio? ¿Mónica? ¿Alguien más? Bueno, les comento, para quienes se vayan sumando, no sé. En el campus se subieron las pautas del parcial, que son en realidad como solo te explican más o menos cómo va a ser la dinámica del parcial. Las consignas se van a subir, yo se las voy a mandar a ustedes por mail, porque son justamente específicas a cada comisión, el domingo a la noche. ¿Está bien? Cada comisión tiene un tiempo diferente de envío de las consignas, por eso las hacemos todas específicas y por separado. Pero lo que ya tienen subido al campus es justamente lo que les explica cómo va a ser el parcial. Básicamente son 2 consignas, una en la que se pide que se analicen 2 textos, que, digamos, obviamente cada comisión va a tener puntualizados cuáles y en función de qué eje, ¿no? Y una segunda consigna en la que se pide que se analice un fragmento específico del texto, digamos que a partir de ese fragmento se analice todo el texto, ¿no? Y se les indica por cada consigna una extensión determinada. También en esas pautas que subieron al campus hay una indicación sobre el formato que tienen que usar para entregar el parcial, ¿no? Texto en Word, Times New Roman, 12, espacio y medio, hoja A4. Insisto en este formato porque después, si ustedes usan otro formato, por ejemplo, no sé, Tahoma 14, como me ha pasado en el primer cuatrimestre, es muy difícil después medir, digamos, poder plantear comparativas entre los trabajos, que hay algunos que se desarrollan demasiado y otros que desarrollan poco. Por eso les pedimos, marcamos una extensión y les pedimos un formato determinado. Y ustedes tienen que entregarnos a nosotros, nos tienen que mandar por mail su respuesta, ¿no? Las 2 respuestas, ¿no? El parcial. Es decir, que es una especie de parcial domiciliario para quienes ya hicieron parciales domiciliarios, pero con un tiempo mucho más breve de realización, porque la idea es que ustedes van a tener más o menos unas 36 horas, un día y medio, para hacer el parcial. En nuestro caso, en el caso de nuestra comisión, yo les voy a mandar las consignas el domingo a la noche, tipo 8 de la noche, y tienen hasta el martes a la 1 de la tarde para entregar el parcial, es decir, 2 horas después 2 horas antes de nuestro práctico, nuestra clase. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Pregunta central, para poder concretar todo esto. ¿Les llegan mis mails? ¿Sí? ¿A todos les están llegando mis mails? Porque muy pocos responden, por eso estoy preguntando. Sí, a mí me llegan, perdón, todo. Bien. Si alguien no les está, o sea, lo que les pido, me imagino ustedes tienen un grupo aparte, un grupo de WhatsApp de la comisión, o armaron un grupo de Facebook, algo así. ¿Tienen armado? De la comisión no, hay uno general. O si hay uno de la comisión, yo no estoy. Sí, hay uno de la comisión. Sí, tenemos uno de la comisión. Bueno, para quienes estén, bueno, no sabía. quienes se quedaron afuera, adentro y afuera del pacto, como vamos a hablar hoy en el Martín Fierro, no. No, digo, lo que pido es que hagan circular la información porque lo que me interesa es que les llegue en tiempo y forma el parcial para que puedan también ustedes entregar en tiempo y forma. Así que, si alguien está, no sé, se conectó a la clase, se conecta a las clases pero no le llegan mis mails,
no está viendo las cosas de lo que subimos al campus. Todo lo que pueda llegar a ser un ruido entre ustedes y el parcial, les pido que me avisen. Yo ahora mismo voy a anotar mi mail, que está también en el campus, pero por las dudas, no me lo pasen a mí, a ellos me lo pasaron, no me lo pasen, es solo para que ustedes tengan la información y puedan avisar si en caso de que haya algún problema con algún compañero o compañera que no recibe el mail del parcial, que le puedan avisar, tiene que ver con eso, ¿está bien? Profe, a mí me llegó el mail de la primera clase y después no me llegó ningún otro mail. Qué raro, porque yo hice una sola lista, por eso, bueno, para eso quería dedicar esta primera parte de la clase, porque esto es importante. Bueno, hagamos esto. Si en el caso como Esteban, a otro u otra, no le llegó más que un mail, o no le llegaron más los mails, etcétera, etcétera, escríbanme un mail, o entre hoy y mañana, a esta dirección que les paso por el chat, ¿no? Que es mi dirección. ¿No? Para si ya la tienen, y la pueden pasar también por el chat de WhatsApp, todo lo que sea. ¿Está bien? Lo importante, ahí la pasé. Lo importante es que sepan que el domingo a las tipo 8 de la noche les tiene que llegar a su mail las consignas de parcial, enviadas por mí. Si no les llega, me tienen que escribir. ¿Está bien? Quedamos ¿se entiende más o menos cómo es la dinámica? Sí, sí. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Respecto del parcial, de la modalidad, ¿alguna duda, consulta? ¿No? ¿Todo clarísimo? El domingo a la noche, por ejemplo, ¿a qué hora vos decís que lo vas a poder mandar? Tipo la consigna? 8. Tipo 8. La idea es que tengan todas las comisiones tengan más o menos la misma cantidad de tiempo, que es un día y medio, pero bueno, como hay comisiones a la mañana, no les voy a... La idea es, en realidad creo que son 36 horas antes, pero por supuesto no les voy a mandar un parcial a las 3 de la mañana para ser formalista, y porque no tiene sentido, no les sirve de nada, más allá de los noctámbulos que tendrán su ventaja. Así que por eso digo 8 de la noche, para que lo puedan ver en todo caso. Claro. Antes de ir a dormir y bueno, No, es que irse a contentos a mí me dormir. Claro. No, pero ponle, a mí me parece lógico, porque, digamos, yo, por ejemplo, hasta las 2 de la tarde tengo que trabajar, entonces, de cualquier manera, y no me voy a poner a hacer el domingo, con lo cual, técnicamente son 24 horas. Exactamente. Digo, en mi caso, pero suponiendo que puede haber otra gente que está en un caso similar. Es que la idea de este parcial, por eso, no es un parcial domiciliario, no se espera que ustedes desarrollen tanto, por eso también dimos las extensiones, no se espera que ustedes desarrollen tanto como en los parciales domiciliarios, ténganlo en cuenta esto, por favor. Perfecto. La idea es simular lo mejor posible un parcial presencial, por eso se toma en cuenta el hecho de que ustedes pueden estar trabajando, de que todo el mundo tiene horarios diferentes, hay horarios de trabajo diferentes, por eso se da un día más o menos entre una cosa y otra, para hacer el parcial. ¿Esto qué implica? Cuando digo, la idea es que hagan un parcial presencial. Que sea breve no quiere decir que sea ni impreciso ni vago. O sea, la idea, por supuesto, es que ustedes en una página y media o 2 páginas, dependiendo de la consigna, puedan dar cuenta de, primero, que leyeron los textos y que leyeron la bibliografía, que están al tanto de lo que se dijo en clase, digamos, que puedan elaborar una reflexión alrededor de los problemas de la cursada y de ese texto puntual, ¿no? Y de la consigna que se pide, y que trabajen con algún elemento específico del corpus, ¿no? Van a ver, por eso, de hecho, en una de las consignas directamente se pide que trabajen con un fragmento, o sea, que del fragmento puedan tomar ese fragmento como punto de partida para pensar algo un poco más general en relación con el texto. Mi recomendación, como tienen eso, ¿no? Solo 2 páginas o una página y media, mi recomendación es que no se detengan en citas muy extensas, para eso va a estar la monografía después, que van a poder trabajar más explayadamente, pero que sí sean precisos. Por ejemplo, ejemplificando con una escena puntual, 1 o 2 escenas, ¿no? Que traten de ser precisos en sus caracterizaciones, a eso voy, ¿no? Obviamente, cuanto más original o cuanto más
personal sea la lectura de esos textos, mejor, porque eso es a la larga lo que apuntamos, pero tampoco se les pide que, por ejemplo, no es obligatorio formular una hipótesis de lectura, como si en el caso de, por ejemplo, de la monografía, ¿no? No se les pide que haya una hipótesis de lectura específica. Son siempre consignas muy amplias en las que se pide que en general se caracterice y se coteje con otra cosa, ¿no? Eso que se está pidiendo caracterizar. Bien. ¿Alguna consulta en relación con esto? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Estamos? Bueno, se entrega antes del par... Sí, Mercedes. No, que decime. yo entré recién y no escuché bien hasta cuándo tenemos tiempo y toda esa parte. Tienen tiempo hasta 2 horas antes del práctico, o sea, hasta el martes a la 1 de la tarde. Pero de cualquier manera, no te preocupes porque eso yo lo voy a volver a mandar por mail en las indicaciones, y aparte lo estoy grabando, así que cualquier cosa yo lo voy a subir hoy mismo a YouTube, así pueden ver, quienes se sumaron después a la clase, pueden ver ese cachito de indicación que se perdieron, si no lo llegan a... si no lo llegaron a escuchar, ¿está bien? Dale, gracias. ¿Pero cuándo nos dan las consignas? Esa Yo parte? se las voy a mandar el domingo a la noche, 20 horas. Genial, gracias. Ok, bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Aprovechen, este es el momento. Yo tengo un poco de pánico porque yo soy de historia, no soy de letras, no sé cómo son los parciales de letras, entonces no sé muy bien, digamos, como todo lo que es análisis literario y esas cosas, no lo tengo tan desarrollado, no sé muy bien cómo enfrentarme a eso, pero bueno, ya veré las consignas. Sí, para los de historia, los parciales de letras serían imprecisos, diría. Faltos de fuentes históricas. No, chiste aparte. No, la idea obviamente es, a ver, no se te va a pedir más que lo que estuvimos trabajando, o el modo en que estuvimos trabajando en estas semanas en la materia. Es decir, tratar de encontrar una escena o un momento, un pasaje significativo del texto que vos puedas, ¿no? Analizar un poco más en detalle, que vos puedas pensar en relación con el contexto histórico de ese texto, pero también en relación con el funcionamiento interno de eso que se te está pidiendo que analices. Esa siempre es la idea o nuestra idea cuando cruzamos, ¿no?, cuestiones histórico-políticas con una lectura como más específica de los textos. Por eso, digo, el contexto es importante, pero lo que digamos, no se les va a pedir ni ahora ni en la monografía que den, digamos, que analicen el contexto, sino es importante para algunos casos dar cuenta de ese contexto, o sea, que tengan en cuenta, no sé, por ejemplo, en Facundo el rosismo, por supuesto, pero no se les pide que desarrollen sobre el rosismo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Esteban? Sí. O sea, en todo caso, por ejemplo, digo, para seguir un poco con la analogía, con el ejemplo del rosismo, a vos digamos, nunca se te va a pedir, y de hecho, al revés, es como desaprovechar el espacio que tenés para la respuesta, que vos desarrolles lo que pasó durante el gobierno de Rosas. Sí es pertinente en el sentido de que lo que nos interesa es cómo en todo caso, no sé, Sarmiento o Echeverría, en el caso del Matadero, construyen su versión del rosismo y qué mecanismos, o sea, qué procedimientos literarios intervienen en esa construcción. Eso es lo que nos interesa en todo caso, ¿no? En relación con lo histórico. ¿Se entiende ahí un poco mejor? Sí. Bárbaro. Ya veremos cómo va. Bueno, después está la experiencia, hay que pasar por la experiencia, pero no creo que haya, digo, tampoco se va a pedir algo mucho más específico que eso, lo que estuvimos trabajando en clase. Otra cosa que antes de que me olvide, que también pueden usar para el parcial, si les parece que viene bien, si les sirve como herramienta de nuevo para leer esos textos, es la bibliografía general, ¿no? Nociones, conceptos que se trabajen en la bibliografía general, como por ejemplo, digo, lo que trabajamos en relación con el vestido de Barthes, o lo que trabajamos en relación con los sistemas punitivos en el caso de Foucault, o no sé, si ustedes quieren trabajar con una mirada más atenta a la cuestión biopolítica, bueno, ir a Foucault, ¿no?, que es parte de la bibliografía.
yo les diría, más que ir a Gamben, por ejemplo, que es otro autor que trabaja con biopolítica, ir a Foucault, que es la bibliografía obligatoria. En ese sentido, digo, piensen cómo usar esa bibliografía general. Sobre todo, de nuevo, nadie espera, digamos, y tampoco, no es para nada el objetivo que ustedes desarrollen la teoría biopolítica, sino que a ustedes, en todo caso, se tomen algún concepto, alguna idea que les parece que les sirve para trabajar aquello que ustedes quieren trabajar, no sé, en relación con el cuerpo, en alguno de los textos que vimos, y lo desarrollan en función de ese texto, ¿está bien? Siempre el eje es el corpus, no ni la teoría ni la historia. ¿Se entiende eso? Es como lo central. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, bien. Perdón, profe. Sí, Josefina. Sí, yo el lunes tengo un parcial de otra materia a la tarde-noche, sincrónico. Quería saber si había posibilidades de cambiar o, no sé, hacerlo otro día, porque no creo que llegue. Bueno, mira, déjame que lo consulte, porque hay un recuperatorio, pero el recuperatorio, digamos, ustedes tienen la opción del recuperatorio, que es creo que 1 o 2 semanas después, pero se agrega una consigna y se agrega una unidad más, digamos. Implica también eso. Déjame que lo consulte, o en todo caso, escribime a mí. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad, en condiciones normales, entre comillas, o sea, en condiciones presenciales, no, o sea, yo no podría moverte la fecha del parcial, sobre todo porque esas son como las condiciones de la presencialidad. Por eso te digo, en principio, la respuesta oficial de la cátedra es, si querés, tenés la opción de recuperatorio, teniendo en cuenta que en el recuperatorio se suma una consigna más y se suma una unidad más. En todo caso, yo igual voy a consultar, escribime aparte y lo charlamos, y te digo qué me dijeron. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Temas de agendas, horarios, etcétera? Bueno. Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con Martín Fierro. ¿Leyeron Martín Fierro? ¿O lo tenían leído de otras épocas? ¿Sí? ¿No? Conecten, si pueden, conecten las cámaras, porque ahora voy a charlar, vamos a hablar un rato, así que no va a haber pantalla por el momento. Así los veo y así pueden participar también. Bueno, preguntaba, ¿leyeron Martín Fierro? ¿Habían leído Martín Fierro? ¿Volvieron a leer Martín Fierro y les pareció otra cosa? ¿Les pareció lo mismo? ¿Cómo habían leído Martín Fierro en su momento? Yo es la primera vez que lo leo. ¿Y qué te pareció? Me interesa la mirada de historiador. La primera parte me gustó, digamos, como interesante. La segunda parte ya es como más tonta, me pareció, como toda la cuestión de los consejos, y entiendo el contexto de la formación del Estado, pero se siente como mucho más tonta todos los consejos. Y después, a mí me pasó que me había gustado demasiado la métrica en La cautiva. Y acá en Martín Fierro no me gustó tanto, me gustaba más como usaba la métrica Echeverría. Pero la primera parte me parece mucho más interesante. No, cómo escribe, cómo vuelve con las rimas, digamos. Pero porque, no sé cómo... Sí. Vos decís la métrica en el sentido de que te pareció que fluía mejor la métrica para entender cuál es el efecto de claro, lectura. sí, como eso, como que me gustaba más cómo iba y volvía con las rimas, cómo combinaba las rimas, más como, qué sé yo, dato de color, como me gustaba, me disfruté mucho leer La cautiva, eso, como escribía, y en Martín Fierro no me pasó tanto. Y eso, como la primera parte me gustó mucho más, como la ida, después la vuelta
se me hizo un poco más tonta, como muy forzada todos los consejos de bueno, portate bien, hacerle caso a la policía y todo eso. Sí, ahí es interesante porque en la vuelta se cuentan muchísimas cosas, ahora vamos a tratar de retomar, pero el efecto de cierre que hacen los consejos hace que se borre todo lo anterior, ¿no? Entonces queda ahí como la versión de Fierro pacificado. Bien, no, me quedé pensando en la cuestión de la métrica, y un poco también para ir entrando a poco, también creo que ahí hay una cuestión de lenguaje muy distinta, digamos. Ya para empezar, ¿no? La cautía se considera poesía culta, y sigue ciertas reglas de métrica y de lexicales, de léxico, que en la gauchesca en general, en Martín Fierro en particular y en la gauchesca en general, van a estar distorsionadas, porque lo que hace la gauchesca es otra cosa, y quizás esa otra cosa que hace, que ahora vamos a charlar un poco más, al lector de hoy le cuesta más, ¿no? Le cuesta más, digo, léxicamente, hay palabras que no conocemos, ¿no? Que son muy de esa época, y de uso popular de esa época, que nosotros tenemos que reponer todo el tiempo, y quizás nos cuesta un poco más leer, digo, nos resulta como más obstaculizado leer. Bien, ¿alguna otra que quiera comentar? ¿Su experiencia de lectura? Yo lo había leído en el secundario y ahora lo volví a leer y me gustó mucho. Igual comparto con lo que dice el compañero, que claramente la vuelta es como más obsecuente, y no sé, la ida tiene como esta cosa más romántica y que inevitablemente uno, no sé, como que termina generando como más afinidad con el lector, porque tiene esta cosa de eso, como medio, no sé si romántica es el término, pero idealista quizás. No sé. La ida, decís. La ida, claro, sí, sí. Más rebelde, sí, los diría finales, yo, ¿no? ¿cómo? Más rebelde. Más rebelde, claro, bueno, ahí va, eso, sí, más revolucionaria sería como también. Todos y todas lo leyeron juntos, o sea, leyeron ida y vuelta. ¿Alguien tuvo como la experiencia de leer solo la ida, por ejemplo? En el colegio, por ejemplo, a veces se lee solo la ida, por eso pregunto. Ahí también. Sí, yo en la secundaria había leído solo la ida y ahora la releí para esta clase sin prestarle tanta atención. Después para la segunda parte lo que hice fue buscar un audiolibro en YouTube que estaba buenísimo porque tenía una guitarra de fondo y lo iban como cantando y me re sirvió. Sí. Lo escuché con eso y disfruté mucho más la vuelta que la ida. Me río porque justo hoy también yo me dije, a ver qué audiolibros hay, porque dije, esto tiene que estar. 5 horas dura, les cuento de paso. Si están atrasados en las lecturas mientras cocinan, se pone Martín Fierro. Sí, igual Es la que va, ¿Cómo? Es la que va el audiolibro, Es la que va, como sí. Es un formato espectacular. Sí, Sí, gracias al perdés audiolibro mucho. pude leer Sarmiento también. Espera. Vos estás ya. Ayuda, sí, desde el Muchas principio me gracias, ayuda me mucho a dieron llevar la una lectura. revelación. Ahí va. La voy a recontra buscar. Ahí va el dato. El audiolibro es como un camino de vida. Quiero advertir, sí. No, Facundo en audiolibro no. Es muy difícil de Es mucho seguir, me Facundo. imagino yo, no sé. Pasa que Facundo me parece que ya es re difícil de seguir leyendo. Capaz el audiolibro te ayuda un poco. Esas subordinadas, te quiero ver. No, yo lo que hago es escuchar el audiolibro y seguir la lectura mientras, como si fuera que alguien me está leyendo el cuento, que me sirve para concentrarme, sobre todo ahora que en cuarentena por ahí con mi familia hay ruidos en la casa y bueno, es más fácil distraerse. De esta manera me aíslo un poco más en la lectura. Claro, no, está bueno ese, digamos, todo recurso vale, lo que sí hay que tener en cuenta del audiolibro es eso, que es mucho más fácil distraerse si no tenés la fuente, la lectura de la fuente, y aparte el audiolibro sigue, ¿no? O sea, vos dejás de prestar atención y Claro. sigue, entonces, nada, siempre el audiolibro ayuda, como ayudan muchas otras cosas, pero, digo, ¿no? Hay que leer. Eso por un lado, pero por otro lado, yo me fijé justamente en lo de Martín Fierro, me dio curiosidad, porque es un libro pensado para, digamos, es un libro que simula un canto, entonces, nada, obviamente se va a llevar mejor con cualquier versión oral, y sin embargo, en la lectura,
nos vamos a ir de tema, pero digo, en la performación justamente de la lectura pasa una cosa que a mí me parece como notable, que es que yo por lo menos escuché una que era como, no sé, un gaucho ilustre, no sé nada de folclore, pero es como que la vuelve muy solemne. Y la gauchesca, puntualmente Martín Fierro, tiene muchos momentos como muy aventurescos y muy humorísticos, y por momentos ese tono, por el efecto del recitado, en lo que se ha convertido el recitado, ¿no? La payada gaucha, se pierde un poco, porque es como se vuelve un poco solemne, o a nosotros, por lo menos hoy, a mí por lo menos me suena medio solemne, ¿no? Como digo, ay, esto sería más divertido. Yo pienso, un cantor de 1870 lo hubiese contado mucho más divertido, por ejemplo, ciertas escenas, por ejemplo, no sé, los consejos del viejo Vizcacha, ¿no? Me pasa eso con el audiolibro, pero digo, no sé, Valeria, ¿vos qué te pasó? ¿Te reíste en algún momento mientras escuchabas Martín Fierro? No, reírme no, pero sí lo disfruté. Bueno, no, está bien, obviamente, aparte de nuevo, ¿no? Es una herramienta más. Tengo una recomendación para hacerles. No sé si conocen, quizás muchos lo conozcan, las coplas del payador perseguido, Atahualpa Yupanqui, que las grabó él. No, por supuesto, Atahualpa es algo bastante lejano a un gaucho arquetípico, es otra cosa, ¿viste? Es un músico medio de salón. Pero él tiene estas coplas que son, digo, tienen la métrica del fierro, y se te mete en la cabeza, y es espectacular después para leer el Martín Fierro. Claro. Él, digamos, recita muy bien, ¿viste? Por supuesto, lo interpreta, y las coplas son impresionantes, son un camino de ida. Y bueno, nada, escuchás eso, lees el Martín Fierro y te quedas ahí en ese viaje musical, está muy bueno. Está bueno, como buen aporte. Y también otra que estaba pensando, como para acercarnos a algo que pueden llegar a haber sentido los gauchos, ¿no? De la pulpería, escuchando a alguien recitar Martín Fierro, que es una de las formas en que circuló mucho el poema, es leer El Guacho Martín Fierro de Fariña. ¿Por qué? Porque está reescrito toda la ida en lenguaje tumbero. Entonces, eso es, digamos, es una forma, en esa reescritura, es como una forma de actualizar esa rebeldía del poema y aquello que denuncia, ¿no? Y esa justamente disrupción que genera el poema, que puede haber generado en los gauchos que lo escuchaban, ¿no? Porque para nosotros ahora un gaucho es otra cosa hoy en día, ¿no? Entonces, esa es otra buena, como otro buen camino alternativo, ¿no? Para generarnos ese efecto de lectura que pudo haber generado en ese momento. Bueno, vamos a, voy avanzando. Yo les preguntaba si lo habían leído juntos o separado, porque bueno, un poco como comentó Alejandra Laera en el teórico de la semana pasada, eso que nosotros leemos como el Martín Fierro, son en realidad dos libros, ¿no? Que aparte están muy distanciados entre sí, o sea, La ida, El Gaucho Martín Fierro se publica en 1872, y La Vuelta se publica en 1879, ¿no? Y esta diferencia de años que hay entre una y otra, entre una obra y otra, aparte implican no solo un cambio de contexto histórico-político importante, ¿no? En relación, ¿no? En el pasaje de la presidencia de Sarmiento a Avellaneda, sino una posición de Hernández, del propio Hernández, muy distinta en relación con ese contexto, ¿no? Esto lo menciono al pasar porque lo trabajó Alejandra en clase y es algo que ustedes pueden reponer también en la bibliografía. Pero solo para mencionar esto, ¿no? El Gaucho Martín Fierro se publica como un folleto muy humilde, muy modesto, ¿no? En el 72, acompañado con toda una serie de paratextos que ayudan a direccionar esa lectura, justamente, ¿no? A contener en algún punto aquello que se denuncia, que es, ¿no? Cómo el Estado produce gauchos malos, podríamos decir, ¿no? Para decirlo así rápidamente, por sus malas políticas. Entonces está acompañado de toda una serie de textos que lo contienen y ayudan a direccionar esa lectura, decía, ¿no? La carta a Zoilo Midens, que es un juez de paz, un artículo de
José Hernández, publicado en su periódico El Río de la Plata, previamente publicado ahí, ¿no? Que también habla justamente en clave política sobre la situación del gaucho, ¿no? Y aparte también está acompañado por una poesía culta, ¿no? De Magariño Cervantes que se llama El Payador, ¿no? Como, bueno, un poco tratando de ayudar a leer con esos textos eso que es el gaucho Martín Fierro. Y por el contrario, La Vuelta se publica en el 79, ¿no? Decíamos, ahí muy cerca de la expedición de Roca al desierto, ¿no? La llamada Conquista del Desierto, dirigida por Roca, se publica ya como un libro un poco a pedido del público, eso es lo que refleja el prólogo de La Vuelta, ¿no? Estas 4 palabras de conversación con los lectores, y a raíz justamente del éxito que ha tenido ese poema, en todo, digamos, el poema del gaucho Martín Fierro en todos estos años, del 72 en adelante, ¿no? Es un poema que tiene una doble circulación, por un lado es muy reproducido, digamos, es reeditado, esperen que están acá, es reeditado muchas veces, supuestamente, ¿no? Cuando se edita La Vuelta, va por su 12ª edición, ¿no? Eso es lo que se anuncia, lo que se dice en el prólogo, pero las reediciones, por un lado, son reediciones como en folleto, en libro, y por otro lado se reedita también en la prensa, tiene como una circulación muy diversa en ese sentido, y por otro lado, lo que se descubre rápidamente, y es la clave del éxito de Martín Fierro, es que circula oralmente, circula en la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que se aprenden de memoria los gauchos, los cantores, se aprenden de memoria el poema y lo recitan, ¿no? Se apropian, hacen como el circuito al revés. Ese poema escrito que simula la oralidad pasa a ser de nuevo oralidad en la recitación de ese poema, ¿no? Entonces, en base a toda esta popularidad, Hernández decide escribir La Vuelta, pero, decíamos, en una situación muy distinta, desde el punto de vista político del país, pero también del propio Hernández, que no solo ha sido amnistiado, él estaba exiliado porque había participado del levantamiento de López Jordán, no solo ha recibido la amnistía, sino que poco después ha empezado a participar activamente en la política argentina, poco después se iba a convertir en diputado, ¿no? José Hernández. Es decir, el propio José Hernández pasa a ocupar un rol central en ese estado, ¿no? Y eso se refleja en la actitud que va a tener Martín Fierro frente a ese estado también, ¿no? Un poco para explicar esto que ustedes notaban de lo aburrido de La Vuelta, ¿no? Bien. Última cuestión en relación con el contexto. Decíamos, ¿no? Tiene mucho éxito ya en ese momento, entonces quiere decir que el poema, que es un poema que de nuevo tiene una publicación muy modesta, al principio, digamos, en su primera edición, va a tener, podríamos decir, un lento proceso de legitimación que se funda en primer lugar en el público popular, digamos, el público de la campaña es el que lo consume y lo vuelve popular, ¿no? Y por otro lado, en ciertas representantes de la élite letrada, podríamos decir, que también dicen, bueno, valoran este esfuerzo de José Hernández de como simular el canto del gaucho, ¿no? De hablar como un gaucho. Le valoran eso, ¿no? Pero con ciertos resquemores también por el contenido, justamente, aquello que denuncia el gaucho Martín Fierro. Este va a ser como, en gran medida, el proceso que atraviesa también el poema en vida de Hernández, ¿no? Hernández se vuelve un personaje importante y, digamos, el poema lo vuelve importante a él y él vuelve importante al poema, como se señalan mutuamente, pero siempre en un lugar bastante acotado, esto es lo que quiero decir. Y parte de ese lugar acotado en el campo cultural de ese momento tiene que ver con que
está escrito justamente como si escribiera, como si hablara un gaucho, es decir, que es incorrecto desde el punto de vista lingüístico para sus colegas de ese momento, ¿no? Es rústico, podríamos decir. Y va a ser recién en el centenario, ¿no? 1910, cuando el poema se empieza a convertir en el poema canónico. Por eso yo decía, bueno, hay un proceso de legitimación y hay un proceso de canonización, ¿no? Es recién en el centenario, con las lecturas de Leopoldo Lugones y de Rojas, que el poema se convierte en el poema nacional. Y esa idea de que el poema representa el ser nacional, representa, ¿no?, lo más prototípico y eso, nuestra esencia, ¿no?, del ser argentino, tiene que ver, por un lado, con un cambio de contexto en el que la inmigración ya ha pensado a ser masiva, ¿no? Y hay otros que aparecen en el escenario, ¿no? Que tiene que ver con los obreros, los hombres y mujeres politizados, los trabajadores, eso es algo que vamos a ver más hacia el final de la cursada. Por un lado con eso, esta aparición de esos otros, y por otro lado con la justamente operación de, tanto de Rojas como de Lugones, de leer el poema como un producto de la épica, ¿no? Como si fuese en términos de épica. Dicen, el Martín Fierro es la épica argentina, por ejemplo, ¿no? O la epopeya argentina. Lo asocian a la epopeya en vez de pensarlo como gauchesca. Y eso tiene una serie tiene una importancia central, por un lado, porque desdibujan, digamos, la épica es de origen anónimo, ¿no? La Ilíada, el Cid, ¿no?, los cantares de gesta, circulan oralmente de generación en generación, ¿no? En cambio, Martín Fierro tiene un autor, que es José Hernández, que era conocido por otro lado. Entonces, parte de la operación de asociarlo a la épica es borrar a ese autor, ¿no? Transformar el poema como la expresión de del ser nacional. Y por otro lado es justamente empezar a borronear el artificio. La gauchesca es puro artificio, es pura artificialidad, ¿no? Es un letrado que hace como si hablara un gaucho. Eso es básicamente la definición de la gauchesca, ¿no? Entonces, de esa operación de tanto de Lugones como de Rojas, encarada desde diferentes lugares ideológicos, ¿no? Es tan importante que aún hoy muchas veces se estudia el Martín Fierro como épica, en la unidad de épica, como comentaban en el teórico la semana pasada, ¿no? Se lee, ¿no?, el Miocid y el Martín Fierro. No tiene nada que ver el Martín Fierro como género, digamos, como exponente de un género literario con el Miocid, ¿no? Eso fue una operación muy eficaz de Leopoldo Lugones por un lado y de Rojas por otro, ¿no? Y de hecho, de ellos en adelante, hay toda una corriente de la crítica argentina que se va a dedicar a desmontar esa operación. De Borges en adelante, ya lo decía Borges en 1930, digamos, en discusión, ¿no? Pero, digo, es como que corre por carriles paralelos, ¿no? Quienes, ¿no?, van por el lado del ser nacional, quienes van por el lado del artificio. Y justamente quien va a escribir el libro sobre el género, digamos, desmontando todo esto, es Josefina Ludmer, un libro que es muy conocido, que se llama El género gauchesco, ¿no? En el que ella analiza la gauchesca justamente en términos de un género histórico específico con un principio, que es Hidalgo, y un final, un cierre, por lo menos en su etapa histórica, que es justamente José Hernández. Bien, ahora retomamos un poco lo de Ludmer. Nosotros en las clases anteriores estuvimos viendo en diferentes textos, justamente, aparte, digamos, muy especialmente en los textos en una serie de textos que leímos de la década del 70, ¿no? Estuvimos trabajando con la idea de biografía de pasaje, ¿no? Estas vidas, ¿no?, de la frontera, de los lugares fronterizos de la Argentina, que muestran, ¿no?, los pasajes entre
la civilización y la barbarie, ¿no? O cómo esta frontera todo el tiempo prueba, digamos, fracasa en los recorridos vitales de estos personajes, ¿no? Lo veíamos en Mansilla la semana pasada, lo veíamos cómo funcionaba de otra manera en Sarmiento, ¿no? En Facundo, en Gorriti también, en otras naturalezas. Y yo varias veces, justamente varias veces en estas clases anteriores, hablé de esto, ¿no? De cómo estos narradores dejan entrar a los otros, las vidas de los otros, ¿no? Para justamente mostrar a ese otro en la ficción. Ahora, uno podría pensar que la vida de Martín Fierro es, en alguna medida, ¿no?, una biografía de pasaje, porque es un gaucho, ¿no?, que justamente por su paso por la frontera deviene malo, y de hecho termina pasando la frontera, ¿no?, para ir tierra adentro, para refugiarse tierra adentro, y después vuelve. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué les parece que tiene de diferente esas biografías de pasaje que trabajamos en las clases anteriores con Martín Fierro? ¿Cuál sería la diferencia? Ahí María está levantando la mano. Sí. ¿A quién denuncia, por ejemplo? Porque quien lo hace malo a Fierro es justamente el poder, los que están en el poder, en vez de los indios. Se va a refugiar a los indios, que dice que, bueno, creo que es, no sé si es Fierro o es Cruz el que dice que refugian a los cristianos. O sea, es como totalmente al revés de lo que de lo que veníamos leyendo, de tener miedo a la tierra adentro, mientras ellos van a buscar refugio. Me parece que esa podría ser la diferencia. ¿A quién denuncia el texto? Al menos la primera parte, que es la más rebelde de Martín Fierro, decir, bueno, denuncio, me hicieron malos estos, que no son los indios justamente. Sí, yo creo que ahí lo que puede, digamos, en comparación con Sarmiento, sin duda, en lo que veíamos, por ejemplo, en las biografías de pasaje de Mansilla, ahí el Estado, digamos, la ley también aparece siempre como un impedimento, aparece como algo que lleva a los gauchos a cruzar del otro lado. Pero me parece que ahí, digamos, en relación, retomando lo que planteabas, ahí hay una diferencia que tiene que ver justamente con el punto de vista que se elige, digamos, y lo que, digamos, la culpabilidad que se difumina, en el sentido de que, si bien la ley es, en última instancia, por lo que huyen estos gauchos, siempre el conflicto es sentimental. ¿Se acuerdan que yo decía, no? Siempre son amores no correspondidos. El problema no es la ley, sino es, en todo caso, cómo juegan, cómo tensiona la ley con los afectos en esas vidas, ¿no? En cambio, sobre todo acá, sobre todo en la ida y en las vidas de los hijos de Fierro y de Picardía en la vuelta, el conflicto es el Estado, digamos, retomando lo que decía María, ¿no? Y ahí hay un cambio de eje muy importante. Pero aparte, digo, también retomando esto se refuerza por quién habla. Digo, lo central de Martín Fierro es la ficción enunciativa, lo que se llama la ficción enunciativa, que es un gaucho hablando, ¿no? A diferencia de los otros textos en los que, si bien se dice, digamos, esos personajes hablan en primera persona, no hablan como gauchos. Siempre está la mediación, ¿se entiende? Esto que decía Alejandra, por ejemplo, Mansilla dice, hablaré como él habló, pero en esa mediación ya hay una dimensión letrada en aquello que se dice, ¿no? Y ya hay como una mediación en eso que se relata. En Gorriti pasa lo mismo, los personajes hablan en primera persona, pero hablan igual que el personaje de Laura, no hay cambio lingüístico, ¿no?, en esos diferentes narradores. Hay relevos, pero no diferencia lingüística. En el caso de Martín Fierro, como es gauchesca, digamos, como pertenece a otro género, lo que hay es el otro hablando. Y ese otro habla de una forma particular, ¿no? Va a usar, por ejemplo, refranes, va a usar metáforas en determinado sentido, va a usar la rima, ¿no?
va a usar determinado mundo léxico, todo eso tiene que ver con la construcción de la voz del gaucho. Eso es algo propio de un género específico que es la gauchesca. Por eso decía, esta es la gran diferencia de la historia que cuenta Martín Fierro en primera persona en relación con las otras historias de vidas cruzadas que aparecen en otros textos, ¿no? ¿Qué es esto, no? Que yo dije ficción enunciativa, ¿no? Uso de la voz del gaucho. Justamente es la fórmula que acuña Josefina Ludmer, ¿no? Quien define la gauchesca justamente como con la fórmula el uso de la voz del gaucho, ¿no? Y lo escribe así, como se los voy a escribir ahora en el chat. El uso de la voz. Ese paréntesis da cuenta justamente de un doble uso de la palabra gaucho, valga la redundancia, en los términos de Josefina Ludmer. ¿Por qué? Porque por un lado se usa la voz gaucha, ¿no? Esta, como hablan los gauchos supuestamente, y por otro lado se usa el gaucho, digamos. Esa es la dualidad que pretende dar cuenta ese paréntesis, ¿no? Porque justamente todo lo que va a trabajar Ludmer, también lo dice Borges antes, ¿no? Tiene que ver con la idea de que la gauchesca nace del encuentro entre la ciudad y el campo, en la época de la independencia. Y ese encuentro es doble, en el sentido en que se necesitan esos cuerpos gauchos para la guerra de la independencia primero, después para las guerras entre federales y unitarios después para la guerra con el indio, ¿no? Siempre se necesitan los cuerpos gauchos para una guerra, y al mismo tiempo se necesita convencer esos gauchos. Entonces la forma de convencerlos, integrarlos a la nación, es justamente a través de el uso de su voz. ¿Se entiende? Esa es la idea de, digamos, lo que sintetiza la idea de el uso de la voz del gaucho, ¿no? De hecho, por eso, la gauchesca tiene siempre dos inflexiones. El lamento, por un lado, y el desafío. ¿Por qué? Porque siempre se construye en relación con un otro. Por eso siempre es, ¿no? Lo que el otro me hace sufrir es el lamento, lo que el otro, en el momento en el que quiero justamente oponerme al otro, lo desafío. Por eso siempre tiene que ver con una otredad. En el caso de Hidalgo, esa otredad va a ser, por ejemplo, España, ¿no? Porque es la época independentista. En el caso de Ascasubi, esa otredad va a ser el gaucho rosista, ¿no? Y en el caso de Hernández, en el caso del campo va a ser la ciudad, y en el caso de Hernández va a ser el Estado, como decíamos, ese otro. Los dotores, la ciudad, todo ese conjunto, ¿no? Que hace del gaucho un gaucho malo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entiende bien cuál es como la especificidad de la gauchesca? ¿Sí? Bien. Sí, perdón, yo tengo una microduda. O sea, entendiendo esta distinción que hacías o esta similitud que decías que tenemos que ver en las biografías de pasaje, considerando que la gauchesca es una operación, por esto que señalabas de Ludmer, igual tendríamos que entender esto como una diferencia de punto de vista. Digo, creo que lo dejaste en claro, pero digo como para hacer énfasis, porque si no, como que, digamos, no deja de haber en esta operación que hacen con la voz del gaucho, los escritores de la gauchesca, una mediación, digo, porque es el escritor mediando con un artificio un poco más complejo, o sea, dándole voz al gaucho o usufructuando la voz del gaucho. Digo esto para entender si me quedó claro. Sí. Sí, lo que pasa es que ese artificio es tan complejo que termina teniendo como cierta naturalidad, entre comillas. Por eso muchas veces se pierde, por eso se puede decir después que el Martín Fierro es nuestro poema nacional,
y ningún gaucho habla así, ¿se entiende? O sea, justamente el artificio es tal que se construye una oralidad como si el gaucho hablara, y en realidad esa oralidad es escrita de por sí, por eso la palabra uso es tan importante en la definición, porque siempre, siempre va a haber una mediación escrita en aquello que se está leyendo, ¿no? Por eso decíamos, bueno, se puede escuchar el Martín Fierro, pero en eso que vos escuchás, digamos, y funciona, esa es la oralidad que construye el Martín Fierro, pero al mismo tiempo esa oralidad está pensada también para ser leída. Claro, funciona también porque compramos el artificio a lo largo de los años, digo, ¿no? Como que ya pensamos en gaucho, también pensamos en el Martín Fierro, cuando en realidad capaz no tiene un carajo que ver, digamos. Claro, exactamente, sí. Ahí, digamos, lo importante, y por eso dice Ludmer que el Martín Fierro cierra esta etapa histórica del género, tiene que ver con que, a diferencia de digamos, como los autores anteriores, el Martín Fierro cierra en dos sentidos el género. Por un lado, porque justamente se resuelve el problema de la frontera, entre el 79, entre el 72 y el 79, ¿no? Se resuelve ese problema político que decíamos, ¿no? El año pasado, la semana pasada con Piñas, que es uno de los grandes problemas de la Argentina. ¿Qué hacer con el gaucho? ¿Qué hacer con el indio? Es el problema de los años 70. Pero por otro lado, esta cuestión política que se termina dirimiendo en ese periodo, y por la cual, no habría contra quién, de alguna manera, o ese contra quién, digamos, ese gaucho se va a transformar en otra cosa, eso es lo que pasa, ¿no? Avanza el Estado, supuestamente, no simbólicamente, avanza el Estado, se urbaniza, ya no hay gaucho, eso es parte de lo que sucede, por eso ya no hay gauchesca. Por otro lado, eso en el nivel textual, según Ludmer, se va a resolver justamente en dos maneras. Por un lado, es un gaucho autorreflexivo, que ya no mira para afuera, sino que mira su propia vida, cuenta su propia vida, por eso cierra de alguna manera el género, y por otro lado, es el gaucho que va a terminar pactando con el Estado, ¿no? Esta es la otra gran idea de Ludmer en el texto. Y una vez que se pacta con el adversario, también, de nuevo, ya no hay otro frente al cual construirse, que eso es algo que hace la gauchesca todo el tiempo. Entonces, por eso, justamente, el Martín Fierro cerraría esta primera etapa del género. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Estamos más o menos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, vamos a ver cómo justamente se presenta esta voz cómo se construye esta voz, ¿no? Tan eficaz. A ver, vamos a tratar de entender la clave del éxito de Hernández, ¿no? Vamos entonces a la presentación, al primer canto de El Gaucho Martín Fierro. Perdón, sí. ¿soy yo o tengo un sonido como de cadenas, o es mi teléfono? Hay un... No, sí, hay También un la ruidito. escucho. Pero Como... no sé quién es. Si soy yo, estamos perdidos. Perdón, o capaz que soy yo. A ver. Ahí está. Pero igual, no te censures, Piera, habla igual, y aguantamos tu... Es como de bujía, no sé. Yo vivo en Claro, un como acerradero, una cadena. entonces no hay duda de que soy yo. Es como Ah. el ruido acá es constante. Pero me voy a silenciar y si tengo una epifanía intervengo. Ay, perdón. No te censures, eso. Venís con silbido y todo. Bueno, entonces les leo, son unos fragmentos, no es el canto completo, pero que me interesa justamente para pensar algunas cosas de este primer canto. Dice: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Me siento en el plan de un bajo, a cantar un argumento, como si soplara el viento, hago tiritar los pastos. Con oros, copas y bastos juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrao, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano, ni las moscas se me arriman, naides me pone
el pie encima, y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo. Ande hay tanto que sufrir, y Naides me va a seguir cuando yo remonto el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuantos me escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que fue buen padre y marido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Bien, ¿cómo es este personaje en base a esta primera, como primera mirada del poema? ¿Qué les parece? ¿Qué dice esa primera parte? Como muy sufrido. ¿Cómo? Ahí, Victoria, ahí ¿qué decías, Victoria? Muy sufrido. Muy sufrido, un trapito, sí. Bien, ahí está el tema de la pena extraordinaria, ¿no? Ahí es la experiencia, que es el sufrir por otro lado, es justamente en donde él va a construir su lugar de legitimación, desde donde va a hablar, ¿no? Él puede hablar porque ha sufrido mucho, y es lo que tiene para contar, ¿no? Eso muy bien, por un lado la pena, bien. ¿Qué más? El lamento, diría Ludmer. ¿Qué más aparece en esta...? Es libre, dice que es libre todo el tiempo. Exactamente, es un ser libre, ¿no? Es un ser libre que no está sujeto a la ley, supuestamente, por lo menos no a la ley del Estado. Ese es otro de los elementos que aparecen en esta presentación. ¿Y qué más aparece? Él es bueno para sí mismo, es buen padre, es buen esposo, y si mata es solamente porque se ve amenazado. Exactamente, es un buen gaucho, ¿no? Ahí también aparece también una dimensión central, porque es lo que justamente le va a suceder. La pena extraordinaria es la historia de cómo él se convierte en un gaucho malo, ¿no? Últimas dos cosas. ¿Qué dice ese principio cuando él dice, aquí me pongo a cantar, ¿no? Me brotan las coplas como agua de manantial. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece si tuviesen que caracterizarlo? Es medio como el comienzo de las épicas, ¿no? Como esto de canto a las armas y al varón, como, ¿no? O sea, es como una tomada de palabra ahí medio que las musas, que en este caso son otra cosa, hay como algo de eso, ¿no? Sí, lo que aparece, me parece, o lo que a mí me interesa, es la presentación de esa voz, ¿no? Esta, como pido a las musas, ¿no? Estas son las aguas, digamos, las coplas que le brotan, que no se me añude la voz, ¿no? Dice. Pero lo que me parece importante marcar de esa presentación de esa voz, de las condiciones que tiene esa voz, es que primero es una voz, ¿no? Y tiene esa presentación algo muy performático, es decir, se dice aquello que se narra aquello que está sucediendo en el momento. Aquí me pongo a cantar, canta en presente, eso es muy importante, ese es el efecto de oralidad que tiene el texto, ¿no? Que él empieza a cantar y simula que está cantando con un instrumento en medio de la pampa. Eso es parte de la construcción que hace este poema, ¿no? Así construye la oralidad, esto es lo que quiero decir. Sí. Perdón, a mí me llamó la atención porque en función de lo que decías vos, porque yo no le había prestado atención, lo de yo no soy cantor letrado. Digo como que también es como que es parte de esta construcción también. Exactamente. Que no, ojo que yo no soy Miguel Hernández, se me hace medio Cosme Fulanito, ¿vieron en Los Simpsons? Como yo soy otra persona, no soy Los Simpsons. Yo no soy cantor letrado, tiene que ver justamente con eso, digamos, con esa, digamos, eso que en donde se construye esa legitimación, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Mansilla también construye una legitimación en la experiencia, pero con otros elementos, digo, para ver cómo se construyen las voces narrativas. En este caso, esa voz narrativa se construye, o construye su lugar de autoridad, por un lado, en la experiencia del sufrimiento, la escuela del sufrimiento, cosa que Mansilla no haría jamás, ¿no? Y por otro lado, en
justamente en no ser un letrado, ¿no? Porque al revés, el adversario va a ser la ciudad, el mundo de la letra, ¿no? Por lo menos en la ida, en la vuelta, eso se empieza justamente a revisar y a matizar, a moderar. Pero entonces... También hay, perdón, sí. También hay una parte donde, para mí como una escena donde rompe la guitarra y dice, acá no va a cantar otro. Como también, dejando que su palabra es la que vale. Ese es el final de la ida, sí. Y aparte, ¿no? En el momento en el que rompe la guitarra, también es el momento en que se va más allá. Es la forma que él tiene de abandonar ese mundo, el mundo de la frontera, ¿no? Que es un final recontra dramático que después José Hernández tiene que, bueno, ver cómo, ¿no? Cómo lo reinventa en la vuelta, a ver cómo explico que tiene que volver a Martín Fierro después de esto. Yo creo que también el final de la vuelta, cuando yo lo leí hace ya muchos años en la secundaria, fue como un poco, no sé, desilusionante. Porque es como, me quedo con el final de Borges, el fin de Borges, en donde retoma tal vez al personaje del principio, que decís, bueno, sí, le tenía que pasar eso. No volverse tranquilo, porque uno se desilusiona del personaje. Bueno, después uno lo va queriendo. Para quienes no leyeron el fin de Borges, justamente en el fin Borges imagina el final que él considera que tendría que haber tenido Martín Fierro, que es él vuelve, ¿no? Y tiene en vez de tener una payada con el Moreno, tiene su duelo y muere, ¿no? Su duelo a cuchillo, como mueren los gauchos en buena ley, diría Borges, ¿no? Es como que se desinfla el personaje, si no, bueno, en la vuelta. Justamente, gran parte de todas las lecturas entre la ida y la vuelta, o en la relación entre Martín Fierro y Juan Moreira, tiene que ver justamente con esta idea de que en la vuelta el gaucho se pacifica. La apuesta de José Hernández es justamente pacificar e integrar al gaucho al esquema del Estado, ¿no? de la nación. Por eso Ludmer lo llama el libro del pacto. Justamente, la propia Ludmer hace la relación entre la ida de Martín Fierro, en la que Martín Fierro rompe la guitarra y decide irse del otro lado de la frontera, tierra adentro, porque dice, prefiero vivir con los indios que esta vida de la frontera a la que me somete el Estado. Eso es básicamente como la salida anarquista, entre comillas, ¿no? que tiene Martín Fierro en la ida. Cuando lo hace volver, Hernández a Martín Fierro, lo hace pactar, ¿no? Entonces, parte de todo lo que se va a releer después en relación con el Martín Fierro tiene que ver con estos pasajes entre la ida y la vuelta, ¿no? Y por eso es tan importante quienes leen de manera separada el poema y quienes lo leen junto, porque tiene que ver con esos movimientos, de cómo de lo que hace el personaje. Por ejemplo, en 4 palabras de conversaciones con los lectores, cuando termina José Hernández que dice, cierres este prólogo diciendo que se llama este libro La Vuelta de Martín Fierro, porque ese título le dio el público. Antes mucho antes de haber yo pensado en escribirlo. Es como raro, no sé, a mí me suena raro, yo prefería el otro personaje. ¿En qué sentido te parece? Es como digo, si tuvo tanto éxito determinado personaje, lo cambió totalmente. La vuelta. Entiendo que el objetivo era otro, ¿no? Esperen que perdí mi... Sí, no, en el sentido de que ahí también, de nuevo, esas son todas discusiones, digamos, también son las discusiones de como de la densidad ideológica que tiene el poema, en el sentido de, ¿por qué digo esto? Porque al mismo tiempo, digamos, de lo que dice el poema más allá de las intenciones de su autor, para decirlo, ¿no? Como mejor. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la intención de José Hernández cuando escribe Martín Fierro y así se lo transmite a Zoilo Míguez, digo, por eso incluye esta carta a Zoilo Míguez, que es un juez de paz, digamos, es una figura de autoridad estatal, es denunciar lo que el Estado hace con los gauchos y cómo fuerzan al gaucho a volverse malo, digamos, a una vida delictiva o fuera de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
en la visión de José Hernández, digamos, a ver, ese final tiene que ver con un efecto de la denuncia, no tanto como con una opción anarquista, ¿se entiende? Eso no implica que el texto no sea leído en ese sentido después, porque los textos circulan y funcionan más allá de sus autores. ¿Se entiende por qué José Hernández pudo haber escrito La ida y la vuelta siempre con una intención pedagógica, pero cuando uno se acerca a leerlo, lee otra cosa? Por eso es tan interesante siempre ver qué se selecciona del poema, qué se lee de ese poema, ¿no? Qué partes. Por eso Fariña reescribe solo la ida y no reescribe la vuelta, porque a él le interesa ese Martín Fierro, el Martín Fierro rebelde, rupturista, ¿no? Que rompe con el Estado y se va a tierra adentro, no el que vuelve. Se responde un poco a lo que... Cuando escribe La vuelta, ¿ya es diputado? Sí, está ahí, lo están por elegir, pero ya está como en una buena posición. También se explica por ese lado tal vez la intención, de decir, bueno, formo parte de esto, vamos a dar la solución, digamos, sí, posible. Y también se explica porque la frontera con el indio supuestamente va a pasar a ser inexistente, digamos, y ya no va a existir ese sistema de fronteras que él denuncia. Por eso decía, digamos, por eso Ludmer dice que es el cierre del género, ¿no? Pero de nuevo, digamos, todo eso que vos marcás está, pero no leamos en un sentido unívoco, porque, por otro lado, la pedagogía del poema en Martín Fierro, en la ida, en el gaucho Martín Fierro está, eso es lo que quiero decir. Digo, a Hernández le interesa denunciar una situación, pero no para decir, no tiene que existir el Estado, a eso voy, sino para decir, el Estado se tiene que hacer cargo de estos gauchos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Y eso no quiere decir que no se pueda leer en ese sentido después, digo, que los gauchos hayan hecho su propia interpretación de Martín Fierro, ¿no? Por supuesto. Claro. De hecho, cuando, en este programa no lo leemos, pero cuando, digamos, a diferencia de Martín Fierro, ¿no? Y de La ida y la vuelta, cuando sale Juan Moreira, y es un mega éxito para ese momento, Juan Moreira es absolutamente rechazado, digamos, es percibido como una novela peligrosa, porque justamente avala las conductas violentas del gaucho, ¿no? Y digo, Juan Moreira es en el 1980, por eso siempre Ludmer asocia, ¿no?, la ida con, digamos, lo que podría haber sido la vuelta de Martín Fierro es Juan Moreira, dice de alguna manera Ludmer, ¿no? O sea, que eso está ahí. A eso voy, ¿no? Están las dos cosas. La capacidad, digamos, el potencial rebelde y denuncialista, que es en algún punto lo que lo hace tan popular en la campaña, en su capacidad de identificación, y también está la intención pedagógica de integrar al gaucho al Estado. Digamos, dice, son vidas que deben ser protegidas por el Estado, no desposeídas, que es lo que está haciendo el Estado en este momento en la frontera. Claro. Bien, entonces, volvamos, ya me fui pero en todo caso, no sé, retomaré la semana que viene con Mariquita, no sé cómo voy a hacer, pero lo vamos a hacer. Decía, ¿no? Por un lado, la cuestión de lo performático. Perdón. Estábamos hablando del saber experimental, de la construcción de la oralidad a partir de la experiencia y en oposición al mundo letrado. Entonces, lo que nos dice esta primera parte, ¿no?, tiene que ver justamente con esto, recuperar un mundo gaucho, apropiarse de un mundo gaucho para oponerlo a la ciudad, y en este mundo gaucho el cuerpo va a tener una centralidad muy importante, para la redundancia, en dos sentidos, ¿no? Por un lado, en el lugar que construye desde el punto de vista performático, digamos, el cuerpo está sobreentendido en aquello que se narra, ¿se entiende eso? ¿No? O sea, si hay alguien que está hablando, se presupone un cuerpo, es decir, que hay una corporalidad sobreentendida en eso que se está leyendo, ¿no? En el carácter performático del texto.
Y por otro lado, en el plano de la representación, porque es un mundo en el que gran parte de los conflictos se dirimen cuerpo a cuerpo, ¿no? Con el cuerpo. Eso es parte también del mundo gaucho. Respecto de lo primero, solo para mencionarlo, lo trabajó Graciela, lo trabajó Alejandra en Teóricos, esta cuestión de lo performático y de cómo se construye esa voz, al mismo tiempo va a tener su correlato en ese cuerpo modélico que es Martín Fierro, ¿no? Como decía Alejandra en el Teórico, el cuerpo de Martín Fierro es arquetípico, porque está localizado, está localizado y está atravesado por la generalidad, no está individualizado, ¿no? No sabemos puntualmente cómo es Martín Fierro más allá de lo que se dice que tiene o que pierde, ¿no? O más allá de algunas características muy generales, ¿no? Tanto la cuestión performática del texto, ¿no? Decirse en presente como esa caracterización arquetípica de su cuerpo, o sea, que no sea específico el cuerpo de Martín Fierro, colaboran de manera central en la difusión del poema, ¿no? Hace que el poema pueda ser reproducido oralmente, de alguna manera, todos somos Martín Fierro, ¿no? Eso es parte de lo que parece decir el poema. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, re. Bien. Entonces, por un lado tenemos la cuestión por más de que no haya cuerpo específico, hay mucho cuerpo, eso es lo que quiero decir, ¿no? En el poema, en su propia posibilidad de reproducción, ¿no? Y por otro lado decíamos, el cuerpo es muy importante, central, en el plano de la representación, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de lo que va a contar y denunciar Martín Fierro tiene que ver con el choque de dos leyes, podríamos decir. La ley de la ciudad, que es una ley abstracta, que se materializa en los cuerpos, ¿no? Vienen y le dicen por un edicto al gaucho que tiene que ir a la frontera 6 meses y termina siendo 10 años, ¿no? Esa ley es abstracta, no significa nada para el gaucho, y sin embargo legisla sobre su cuerpo y dirime su suerte. Y por otro lado, otra ley no escrita, que es la ley del campo, ¿no? El honor, cómo se mata en buena ley o no. Eso es algo que está también muy presente, sobre todo en la ida, ¿no? Por eso Martín Fierro se dice, al principio se presenta como un buen hombre, porque él siempre, según sus parámetros, mató en buena ley, ¿no? Eso es parte de lo que él va a venir a defender y a reivindicar. A diferencia de la ley de la ciudad, que dice que él es un matrero, un desertor, ¿no? Y un asesino. Bien, entonces podríamos decir que más que narrar, ¿no? La antinomia entre la civilización y la barbarie, como por ejemplo intenta hacer Facundo, ¿no? Martín Fierro narra cómo la civilización se materializa en los cuerpos gauchos, ¿no? Y en los cuerpos bárbaros, y cómo al hacerlo los perjudica. Eso es parte de lo que va a narrar en gran medida la ida, y también los relatos de los hijos de Martín Fierro, ¿no? El hijo mayor que termina en la penitenciaría, el hijo menor, ¿no? Todas son historias de gauchos que por no tener acceso al saber letrado, terminan perdiendo todo, desposeándose y cumpliendo penas para el Estado, ya sea en la frontera, en la cárcel, ¿no? Bien, entonces me interesa justamente ver esto, cómo funciona esta idea de la civilización, cómo la civilización se materializa en los cuerpos gauchos, y cómo eso hace que el gaucho, digo, pierda su vida, ¿no? En el poema, ¿no? El lugar donde primero ocurre todo esto, o sea, el lugar donde Martín Fierro se convierte en un gaucho malo, es
en la frontera, ¿no? Cuando lo mandan a la frontera. Antes era un hombre con hacienda, mujer, hijos, ¿no? El lugar en donde él va a justamente desposeerse es en la frontera. Entonces, leo solo algunos pasajes de los cantos de la frontera, ¿no? Por ejemplo, dice en el canto 3, y cargué, esto es cuando se va del pago, ¿no? Cuando va a la frontera porque tiene que cumplir una pena. Dice, y cargué sin dar más vueltas con las prendas que tenía, jergas, poncho, cuanto había en casa, tuito lo alcé, a mi china la dejé, medio desnuda ese día. No me faltaba una huasca, esa ocasión eché el resto. Bozal, maniador, cabestro, lazos, bolas y manea, los elementos que él usa para trabajar, ¿no? El que hoy tan pobre me vea, tal vez no crea todo esto. Más adelante. ¿Y qué indio ni qué servicio cuando ya está en la frontera y se encuentra que en realidad lo usan de mano de obra los comandantes, ¿no? ¿Y qué indio ni qué servicio? No teníamos ni cuartel. Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras y dejábamos las vacas que las llevara el infiel, ¿no? Sigue, en el canto 4. Y andábamos de mugrientos que el mirarnos daba horror, les juro que era un dolor ver esos hombres por Cristo. En mi perra vida he visto una miseria mayor. Yo no tenía ni camisa, ni cosa que se parezca. Mis trapos solo payesca me podían servir al fin. No hay plaga como un fortín para que el hombre padezca. Poncho, jerga, el apero, las prenditas, los botones, todo amigo en los cantones. Fue quedando poco a poco, ya nos tenían medio loco la pobreza y los ratones. Y después, en el quinto canto, cuando destaquean, digamos, directamente lo castigan corporalmente, ¿no? Dice, entre 4 bayonetas me tendieron en el suelo, vino el mayor medio en pedo, y allí se puso a gritar, pícaro, te he de enseñar a andar declamando sueldos. De las manos y las patas me ataron 4 cinchones, les aguanté los tirones sin que ni un ay se me oyera, y al gringo la noche entera lo harté con mis maldiciones, porque ahí es cuando se desentiende con un gringo y al gringo no lo castigan y a él sí. Entonces, ¿qué cuentan estos pasajes en la frontera? ¿No? ¿Qué dicen de ese cuerpo? ¿Qué le pasa a Martín Fierro? Y anda medio explotado. Lo explotan, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. digamos, lo que se narra es exactamente una explotación. ¿Qué más se cuenta? ¿Qué pasa cuando va a la frontera Martín Fierro? ¿Qué es lo primero que le pasa? Va con cosas, ¿no? Él va con cosas, va incluso con su propio caballo. Se lo sacan. Se desposee, exactamente, empieza a perder todas sus prendas, empieza a perder todo, incluso le sacan su caballo, eso es algo que le indigna mucho, ¿no? Bueno, a Mansilla también le pasaba, ¿no? Pero por los indios. Exactamente. Mansilla también se desposee, por eso también elegí este pasaje. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál sería la diferencia entre Mansilla y Martín Fierro? A Mansilla se lo hacían los indios. Se lo quitan los indios, exacta, sí, es verdad. Pero aparte, me parece que ahí hay una cosa central, que es que Mansilla da sus prendas para negociar, ¿no? Como un intercambio. En cambio, lo que hay todo el tiempo en la frontera con Martín Fierro es una autoridad que se aprovecha de su cuerpo, ¿no? Que usa su cuerpo como carne de cañón, como trabajo esclavo, ¿no? Entonces, él se desposee forzosamente, no se desposee para obtener algo a cambio, ¿no? Y ahí hay una diferencia central de, digamos, los lugares de poder que ocupan Mansilla como yo narrativo, como personaje, y Martín Fierro, digamos, desde donde cada uno está narrando la frontera. Por eso me parecía interesante ese contrapunto. Bien, entonces se narra la desposesión, se narra también esto, ¿no? Cómo el Estado va justamente bestializando, deshumanizando al gaucho, convirtiéndolo en otra cosa, ¿no? Son miserables, se vuelven locos, se parecen, ya se quieren comer cualquier cosa, ¿no? Se deshumanizan en la frontera. Y esto es lo que los convierte justamente en
hombre sin alma, gauchos malos, ¿no? El gaucho malo de Sarmiento. Recortaba también estas citas porque Pablo Anzolavere, en el artículo que ustedes tienen para leer como bibliografía obligatoria, justamente va a trabajar sobre la idea de frontera en Martín Fierro, y él va a decir justamente que la frontera es el espacio central para que se pueda desarrollar el Martín Fierro, ¿no? Él dice, así empieza el texto, ¿no? Sin frontera en Martín Fierro no hay historia. Es lo que genera esa pena extraordinaria que lo habilita a cantar al gaucho. Por eso es justamente ese espacio lo que convierte en historia la vida de ese gaucho, ¿no? Si Martín Fierro se hubiese quedado en su pago, no habría aventura. Esa aventura es una aventura triste, pero es una aventura, ¿no? Una aventura que se sufre, pero es una aventura. Y en este sentido, justamente Pablo va a marcar, ¿no?, que lo que se está marcando, digamos, lo que se está denunciando todo el tiempo en Martín Fierro es ese accionar del Estado sobre los gauchos, como la acción del Estado sobre la vida de los gauchos solo los perjudica, ¿no? Les quiero leer una cita que me parece muy buena respecto al final de Martín Fierro, cuando deciden pasar del otro lado de la frontera. Dice Pablo en un momento en el artículo que tienen para leer: el gesto subversivo de Fierro y Cruz consiste en mostrar que el único camino que le queda al gaucho sometido a la ley de la frontera es cruzarla y pasarse al territorio enemigo. Esto es volverse infiel y sustraerle el cuerpo a un sistema productivo que se basa en la coerción estatal, la persecución del gaucho y el cuidado del gringo, el negociado y el despojo. Tal vez por eso, en la utopía de la vida de los toldos que imaginan Fierro y Cruz, el trabajo y el respeto por la propiedad están ausentes. Esto es lo que imaginan, ¿no?, Cruz y Fierro cuando termina la ida, ¿no? Esperen, a ver. Así termina la ida. Lo que pasa es que, como sabemos, José Hernández también escribe la vuelta, y la vuelta, esa vuelta de Martín Fierro a la frontera, justamente, va a resignificar las alianzas y la relación del gaucho, tanto con el Estado como con los otros que aparecen en el poema, de manera central, ¿no? ¿Quiénes son los otros en la ida? Si el poema se cuenta desde la mirada de Martín Fierro, ¿quiénes son los otros que aparecen? Los no gauchos. El Estado, las partidas. El Estado, por un lado, y las partidas, pero antes hay otros que me interesa. Bueno, el negro. El negro, sí, pero ese son parte, porque tanto en las partidas como el negro, es verdad que son otros que ahora vamos a retomar, pero son parte de la frontera, son como habitantes de frontera, pero hay otros que cuando va a la línea de fronteras, Martín Fierro plantea como antagonistas del gaucho. ¿A quién lo mandan a combatir a la frontera, a Martín Al Fierro? indio. Al indio, digamos. Un otro es el indio, exactamente. ¿Y quién más aparece en la frontera? Aparte del poder, ¿no? ¿Se acuerdan del Papolitano? Los inmigrantes aparecen, que también es una figura, lo marco porque es una figura que en los 80 va a ir ganando cada vez más presencia, ¿no? Y más importancia como el otro, ¿no? Digamos, si el indio es el otro del gaucho en estos textos de frontera como Martín Fierro, el gran otro del gaucho del 80 en adelante va a ser el inmigrante.
¿no? La nacionalidad argentina se va a apalancar justamente sobre el gaucho en contraposición a ese otro que es el inmigrante, ¿no? Por eso lo marco. Y justamente me interesaban estos dos otros, el indio y el gringo, porque son dos otros que Pablo marca justamente que cumplen funciones diferentes cumplen funciones diferentes en la ida y en la vuelta. Sobre todo el indio, que de ser alguien a quien se le reconoce es un otro bárbaro, pero se le reconoce determinados valores en el mundo del cuerpo gaucho, ¿no? Va a pasar a ser el otro absoluto en la vuelta, es lo que de alguna manera habilita la vuelta. Martín Fierro vuelve porque entre vivir en la frontera y vivir con los indios, prefiere vivir en la frontera, como él dice, ¿no? Entonces, yo me estoy quedando sin tiempo, estoy pensando qué hago, si salteo o no, por eso les muestro nada más lo que dice en relación con el indio y pasamos para más adelante, ¿no? Por ejemplo, en la ida en el canto 3, cuando está en la frontera, dice: tiemblan las carnes al verlo volando, al viento la cerda, la rienda en la mano izquierda y la lanza en la derecha. Andendebiesa abre brecha, pues no hay lanzazo que pierda. Sabe manejar las bolas como Naides las maneja. Cuanto el contrario se aleja, manda una bola perdida y si lo alcanza sin vida, es seguro que lo deja. Y el indio es como tortuga, de duro es pichar, si lo llega a destripar, ni siquiera se le encoge. No puedo leer. ¡Ay! Bueno. No. Bueno, espérense. Ni siquiera se le encoge, luego sus tripas recoge y se agacha a disparar. Y en la vuelta, es decir, al indio se le reconocen determinados valores, tiemblan las carnes al verlo, produce temor, ¿no? Produce miedo. Es alguien que sabe manejar las bolas, ¿no? Que sabe andar a caballo, que tiene bravura y tiene valentía, ¿no? Tiene arrojo. Es duro de matar el indio, ¿no? Eso es en la ida. En la vuelta, por ejemplo, se dice: tiene la vista del águila, del león la temeridad, en el desierto no habrá animal que no entienda, ni fiera que no aprienda un instinto de crueldad, ¿no? Ya eso que se le reconocía en la primera parte como temeridad y como arrojo, empieza a ser cruel, empieza a tener un matiz moral, ¿no? Este nace en su barbarie, no esperen verlo cambiar, el deseo de mejorar en su rudeza no cabe, el bárbaro solo sabe emborracharse y pelear. Y son, por Cristo bendito, los más desasiados del mundo. Esos indios vagabundos, con repugnancia me acuerdo, viven lo mismo que el cerdo en esos toldos inmundos. Es decir, que el otro, el indio, pasa a ser de un otro con el que al que se le pueden reconocer ciertos atributos, a la otredad absoluta, que es lo que le pasa a Fierro cuando justamente narra su experiencia en la frontera, ¿no? Y de hecho es en ese contexto que aparece La cautiva, que es como el relato de La cautiva va a ser justamente el relato de la víctima absoluta de la barbarie, ¿no? De los indios. Cuenta todo lo que la torturaron al punto de descuartizar a su propio hijito, ¿no? Y de atarle las manos con las tripas de su hijo. Y justamente este cambio de valoración en el indio, este otro del poema, va a marcar esto que decíamos, el cambio de posicionamiento de José Hernández en relación no solo con el gaucho, la relación del gaucho con el Estado, sino la relación del gaucho con el indio, que ya, si en la ida tenía cierto lugar de encuentro en ese mundo, ¿no?, de la virilidad, en la vuelta no va a haber diálogo posible. El indio debe ser exterminado porque no pueden cambiar, como dice él mismo, no le reconoce ningún atributo a los indios en la vuelta a Martín Fierro, ¿no? Solo son salvajes y crueles. Por eso me interesaba el contrapunto. Bien. El gringo va a tener otra caracterización que es muy interesante, que es que, no sé si se acuerdan, pero el gringo en la frontera son maricas,
no sé si, digo, para que lo vayan después como tenemos poco tiempo, me salteo esa parte, pero el gran problema, el gringo en la frontera, según Martín Fierro, no sirve para nada porque no saben montar, no los traen, ¿no? Como los traen de la ciudad, sin entrenarlos, sin saber, no es un hombre de campo, a diferencia del indio y del el gaucho, y son temerosos, tienen miedo, son maricas. Esa es como la caracterización que hace Martín Fierro del gringo, en un mundo donde la virilidad es la ley. Decirle a alguien marica es el peor insulto que le podés decir, ¿no? Esto es lo que quería marcar. Bien. Y como decíamos, digo, pensando en esos otros que aparecen en el poema, hay otros que ustedes mencionaban, tanto en la ida y la vuelta, que tiene que ver con estos otros sujetos que habitan en la frontera, ¿no? Por un lado, los negros, las partidas, ¿no? Otros gauchos como Vizcacha, ¿no? Que están como siempre al margen de la ley, o aprovechándose de la ley, ¿no? Que no son gauchos en buena ley como Martín Fierro, ¿no? Bien, y me interesaba, no sé si se acuerdan, qué se dice de esos cuerpos. Tienen, ahí, bueno, Esteban mencionaba las partidas, ¿cómo se caracterizan esos cuerpos? ¿Qué se dice de los cuerpos, esos otros cuerpos? El negro. ¿Se acuerdan? ¿Algo que les haya quedado? Yo les voy a leer, a mí lo que más me interesó de todos los fragmentos donde aparecen estas otredades, ¿no? Es cómo mueren. Estoy un poco fanática, ¿no? Pero me interesan las muertes de estos cuerpos. Les leo lo que yo recorté. Obviamente es mi recorte, ustedes pueden después hacer su propio recorte, ¿no? Por ejemplo, cuando mata al negro, ¿no? El momento de la muerte del negro. En esto la negra se me vino, ¿no? Mata al negro y se le viene encima la pareja de él. En esto la negra vino con los ojos como ají y empezó la pobre allí a bramar como una loba. Yo quise darle una soba a ver si la hacía callar, mas pude reflexionar que era malo en aquel punto y por respeto al disjunto no la quise castigar. Es decir, que la negra, de nuevo, ¿no? En esas otredades, como en esa escala de otredades, a la negra no la castiga, es casi, ¿no? Está toda animalizada, por supuesto, la negra, pero no la castiga. Tiene cierta consideración por la situación, podríamos decir. Dice Martín Fierro, limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacio y salí al tranco pa'l cañadón, se va, ¿no? Después supe que al finado ni siquiera lo velaron, y retobado en un cuero sin rezarle lo enterraron. Dicen que desde entonces, cuando es de noche serena, no, ahí está. Oh, esperen. Si corres el mouse y dejas de verlo, se supone que te desaparece eso. ¿En serio? A ver. Se supone, no sé, como raro Google. A ver. Dicen que desde entonces, cuando es la noche serena, suele verse una luz mala como el alma que anda en pena, ¿no? Otra, ¿no? Acá es la muerte de las partidas. Yo junté las osamentas, minqué y les recé un bendito. Hice una cruz de un palito y pedí a mi Dios clemente me perdonara el delito de haber muerto tanta gente. Dejamos amontonados a los pobres que murieron, no sé si los recogieron porque nos fuimos a un rancho, o si tal vez los caranchos ahí nomás se los comieron, ¿no? Y les leo acá la muerte de Vizcacha, que también es maravillosa. Dice en la vuelta, ¿no? El hijo segundo, Vizcacha es el tutor del hijo segundo, ¿no? Dice, dice, lo entierran a Vizcacha y dice, supe después que esa tarde vino un peón y lo enterró. Él no lo va a enterrar, ¿no?
Ninguno lo acompañó, ni lo velaron siquiera, y al otro día amaneció como una mano de juera. Y me ha contado además, el gaucho quiso el entierro, al recordarlo me aterro, me da pavor este asunto, que la mano del difunto se la había comido un perro. Tal vez yo tuve la culpa, porque de asustado me fui, supe después que volví, y asegurárselo puedo que los vecinos de miedo no pasaban por allí, ¿no? Esa es la muerte de Vizcacha. Y la última muerte que vamos a leer es la de después de que matan al indio, ¿no? Entre la cautiva y Martín Fierro, ¿no? Aquella pobre afligida, de rodillas en el suelo, alzó sus ojos al cielo, sollozando dolorida. Me hinqué también a su lado a dar gracias a mi santo. Se alzó con pausa de leona cuando acabó de implorar, y sin dejar de llorar, envolvió en unos trapitos los pedazos de su hijito, ¿no? Reza y envuelve los pedazos de su hijito. Bien, entonces lo que me interesaba era justamente acercarnos como a otra parte, o abordar otra parte de los cuerpos que tiene que ver con qué se hace con los cuerpos cuando mueren. ¿Qué tienen? ¿Qué observan en estas citas que yo les fui, estos fragmentos que les fui leyendo? ¿Qué pasa con esos cuerpos? No sé si debería llamar la atención, porque por supuesto el cristianismo criollo y todo eso, pero está como son extractos medio místicos los que acercaste, ¿no? Como que se pone medio con esto de no enterrar a la gente y como no sé, el anatema que pesa sobre eso, ¿no? Como, no sé, el alma en pena y todas esas cosas. En cuanto a los cuerpos, veo cuerpos abandonados a la intemperie en lugar de ser enterrados como corresponde a la liturgia. Exactamente, son cuerpos insepultos. Lo que me interesa de eso es quiénes son esos cuerpos, ¿no? Uno es un negro, el otro son las partidas, ¿no? Que las dejan ahí, digamos, Martín Fierro se persigna, pero al mismo tiempo los dejan ahí a los cuerpos. El viejo Vizcacha, que es un gaucho que también funciona como por fuera de la ley, ¿no? O se trata es un gaucho malo, diríamos, como inmoral, ¿no? En la vuelta. Entonces, yo pensaba, ¿no? Es interesante porque todas estas escenas en las que los cuerpos quedan tirados, aparte que aparece la idea como el imaginario popular, ¿no? Se transforman en fantasmas, los cuerpos insepultos, que es como el sacrilegio máximo de una civilización, uno de los gestos máximos que tiene una civilización es enterrar a sus muertos. Eso tiene que ver con las creencias de cada pueblo, ¿no? No enterrarlos es como un sacrilegio máximo para cada cultura. Entonces, todos estos cuerpos insepultos de la Pampa, me parece que están hablando también de los cuerpos que no importan en la Pampa, ¿no? Es una forma de pensar en esas vidas que no importan. La vida del negro, la vida de las partidas, de estos hombres que dan la vida por el Estado y sin embargo nadie los va a recuperar, y también la vida del digamos, del niño que vale para su madre, ¿no? Que recoge los trozos, pero no vale nada para el indio, digamos, y esa es como un indicio o un signo más de la barbarie de esos indios, ¿no? Y también la vida de Vizcacha, que también nos habla de que hay gauchos que se quedan afuera del pacto, ¿no? Hay gauchos que si no, digamos, lo que pasa con los gauchos, podríamos decir, que no entran al pacto de los buenos consejos de Martín Fierro, ¿no? Martín Fierro le dice al final a sus hijos, hay que ser hombres de hacienda, hombres sedentarios, ¿no? Hay que refundar la patria, ¿no? Trabajar por la patria. Quienes funcionan por afuera, digamos, quienes quedan por afuera de ese pacto, son, de alguna manera, estos cuerpos insepultos, se convierten en vidas sin valor. Por eso me interesaba recuperar todas estas escenas de cuerpos tirados en la Pampa, ¿no? Y en contraposición, me parece a mí, de todas estas escenas de cuerpos insepultos, aparece en la vuelta, sobre todo, justamente decíamos, la idea del pacto, la idea del buen gaucho, ¿no? Por un lado aparecen estos consejos a los que se refirió bastante María, ¿no? La idea de las máximas de gaucho, las máximas que da Martín Fierro al final de la vuelta. Pero por otro lado, aparece otra cosa que a mí también me parece interesante para plantear en este programa, que tiene que ver con eso que va a aprender, eso que va a aprender
Martín Fierro en tierra adentro, ¿no? ¿Qué aprende? Digamos, si Martín Fierro aprende en la frontera a, digamos, que el Estado lo maltrata, lo convierte en un gaucho malo, ¿qué aprende? ¿Qué aprende Martín Fierro en tierra adentro, en eso que cuenta de sus años en tierra adentro, que es el principio de la vuelta? ¿Qué podrían decir que aprende? Algo ya lo dije, ¿no? O sea, parte de lo que aprende es que el indio es peor que el Estado, ¿no? Eso es parte de lo que dice que aprende, ¿no? Pero me parece que también aprende otra cosa que tiene que ver con el afecto. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento, antes de que la viruela azote todo el mundo, todos los toldos, ¿no? Donde están ellos, y mate a Cruz, se narra una cierta escena idílica entre Martín Fierro y Cruz, ¿no? Como una vida, tuvieron como una breve vida idílica en los toldos, Martín Fierro y Cruz, antes de que la viruela azote todo, ¿no? Y él lo dice, muy puntualmente, dice, ¿no? Esperen. Dice, nos retiramos con Cruz a la orilla de un pajal, por no pasarlo tan mal. En el desierto infinito hicimos como un bendito con 2 cueros de bagual. Guarecidos en el toldo, charlábamos mano a mano. Éramos 2 veteranos mansos para las sabandijas, arrumbados como cubijas cuando calienta el verano. Es decir que, por un breve momento, lo que pasa es que aparece es como un micro momento en toda una serie de cantos en las que solo se cuenta lo mal que le pasó Martín Fierro en la frontera, pero por eso queda un poco difuminado. Pero se narra un breve momento de felicidad en ese encuentro. Y ese momento de felicidad consiste justamente en el encuentro con, digamos, en lo que podríamos llamar una relación homoerótica, ¿no? O de afectividad homosexual, ¿no? La amistad entre 2 hombres, ¿no? El encuentro entre 2 hombres. No homosexual, sino homoerótica, ¿no? Tiene que ver con el afecto entre hombres. De hecho, el momento en el que Cruz se muere es el momento en el que Martín Fierro decide volver. Ya estaban pensando en volver, pero el momento en el que Martín Fierro decide volver es cuando muere Cruz, ¿no? De viruela. Y dice, está acá abajo algunos fragmentitos de ese momento, ¿no? Dice, aquel bravo compañero en mis brazos expiró, hombre que tanto sirvió, varón que fue tan prudente, por humano y por valiente, en el desierto murió. Y yo, con mis propias manos, yo mismo lo sepulté, ¿no? A Cruz, que vale la pena, digamos, es una vida que vale la pena, en el ideario del poema se lo entierra, ¿no? Yo con mis propias manos yo mismo lo sepulté, a Dios por su alma rogué, de dolor el pecho lleno, y humedeció aquel terreno el llanto que redamé, ¿no? Llora, Martín Fierro llora, que es una actitud también poco masculina, podríamos decir, en un mundo tan viril como el mundo gaucho que cuenta Martín Fierro, ¿no? Entonces, yo pensaba, digamos, tomando esta escena del momento como es un momento que aparte se ha vuelto como un poco incluso paródico en los últimos años, como esta cosa que nadie, digamos, Cruz no, Martín Fierro no quiere a nadie como a Cruz, ¿no? De hecho hay un cuento de Martín Coan, que es una reescritura de estos episodios en Tierra Adentro, que se llama El Amor, que justamente cuenta el amor entre Cruz y Martín Fierro. Digo, es algo que no está dicho para nada en el poema, ni siquiera creo que lo pensara José Amández, pero que a la mirada de hoy nosotros lo vemos un poco con esos ojos, ¿no? A la mirada de hoy y Secreto en la montaña mediante, lo miramos con esos ojos, ¿no? Pero sí lo que me interesa leer de eso, digamos, de esas escenas, tiene que ver con cierto sentimentalismo que, ¿no? se cifra en esas lágrimas, en ese llanto de Martín Fierro, que es algo que, podríamos decir, Fierro aprende en la frontera, y que va a aparecer más expandido en la vuelta que en la ida, ¿no? Es como otra faceta de Fierro, es como inaugura el nuevo Fierro, ese
como la parte sensible de Fierro, que se puede asociar también con la decisión de payar en vez de trabarse en duelo con el hermano del Moreno, y que también se puede asociar con la decisión de, ¿no?, ser un hombre de familia, como volver para contribuir a la nación. Me quedé sin tiempo, así que solo digo, ¿no?, que este sentimentalismo tiene que ver con, no lo digo yo, lo dice Ana Pelufo, que trabaja con esta idea, con humanizar al gaucho, acercarlo a los lectores, ¿no? Porque el sentimentalismo siempre genera mucha empatía desde el punto de vista de la lectura. Entonces, ese gaucho que llora tiene que ver con, ya no tanto con mostrar el cuerpo como el mundo del desafío y de, ¿no?, la virilidad, la fuerza, sino con generar empatía a través del sufrimiento. Es como otra inflexión, ¿no?, de ese gaucho. Y, de alguna manera, es también ese sentimentalismo lo que va a trazar, o ese llanto lo que va a trazar nuevas alianzas, o sea, quiénes quedan por dentro de la nación y quiénes quedan por fuera. La cautiva está dentro de esa nación, ¿no? Martín Fierro también, los hijos de Fierro también. Vizcacha, por ejemplo, no. Entonces, para pensar cómo en esta configuración de los cuerpos, en la vuelta, se piensa como la nueva alianza, ¿no?, del gaucho. Bueno, hasta acá porque me quedé sin tiempo. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Una pregunta, en el parcial no hace falta citar la bibliografía, si simula que es presencial. No, que vos decís abajo o al fin, como Claro. la cita de... No, lo que yo les recomiendo ahí, también porque tiene poco espacio, es, por ejemplo, si quieren usar algún término, como dice Ludmer, y se sobreentiende, obvio. Si quieren citar textual, pueden citar textual, no es que no se prohíben las citas. Ustedes pueden eso manejarse como quieran, pero la bibliografía al final no hace falta incluirla. Me imagino que eso es lo que... Perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? Yo te quería hacer un comentario, pero no de esto, Sí, sino sí. de algo de la bibliografía que vi. Estaba revisando las cosas de Mariquita y me Sí. parece que faltan algunas hojas escaneadas. Si querés te lo paso por mail. En los documentos. Dale así aviso, porque eso lo manejan los JTP, pero dale, sí, pásame, Paula. Dale, te paso. Buenísimo. Así aviso a los demás. ¿Alguna otra? Porque pasan cosas, o sea, como que faltan de corrido. Hay en uno de los dos como que falta una parte entera, entonces digo, bueno, por ahí editaron esas cartas, pero en otros faltan como hojas entrecortadas. No, sí, es importante. Uy, que embole, porque encima era para hoy. Pero bueno, Sí. dale, aviso para que lo completen. Buenísimo, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Para quienes se sumaron después por las dudas, voy a subirlo a YouTube hoy mismo, la clase, así tienen, al principio estuvimos hablando bastante sobre el parcial, así tienen las precisiones, y aparte en el campus están, está subido un instructivo muy breve sobre cómo va a ser el parcial. Resumo, para que estemos todos en la misma página. Las consignas del parcial las mando el domingo a la noche, tipo 8, la tienen que entregar, la tienen que mandar el martes, tienen tiempo hasta el martes a la 1 de la tarde. Si tienen algún conflicto puntual, escríbanme a mí aparte al mail y vemos cómo lo solucionamos. Tanto el envío de las consignas como la entrega del parcial es por mail, a mi mail, lo puse ahí en el chat por si alguno tenía dudas, y si no les están llegando mis mails, me tienen que avisar, así que les pido por favor que me escriban, si no reciben mi mail por alguna razón, yo mando un mail todas las semanas, así que ahí se pueden dar cuenta fácilmente si están teniendo problemas o no con el mail. Tengo otra preguntita, sí. Perdón, No, me acabo de acordar. Con certificados de examen o algo así, yo tengo en otra materia que hay que mandárselos a una casilla de otra gente, pero ustedes tienen que pasar un acta. ¿Ustedes van a pasar un acta del día de cada práctico o un acta general del parcial o ni idea todavía? Eso no sé cómo va a ser, no tengo idea, pero de cualquier manera, el certificado me lo mandás a mí.
Ok. Eso seguro. Lo otro, igual hay una casilla que creo que está en el campus, la casilla de la Bien. materia, pero me lo puede mandar a mí, ¿no? Eso no hay problema. Lo que sí es importante, el recuperatorio, que creo que va a ser de la semana que viene, dos semanas más, digamos 15 días después, es para el caso de aplazo o caso de ausencia con aviso, digamos, y justificativo, y tienen que saber que se suma una unidad y una consigna. O sea, son 3 consignas en vez de 2 y se suma una unidad. Eso también para que lo evalúen en caso de que tengan otro examen, ese tipo de cosas. Bien, ¿alguna otra consulta? A ver si en el chat hay algo acá. Ahí está, bueno, nada. Bueno, listo. Bueno, me desconecto porque así no ocupo el Zoom. Cualquier cosa me pueden escribir por mail, así que me preguntan y estamos. Gracias, profe. Chao, gracias. Chao, hasta la semana que viene. Chao, No, profe. gracias.